Listo. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, no sé dónde quiera que usted esté. Usualmente he hecho programas, como lo conversaba ahorita con mi invitado, programas que tienen que ver con desarrollo personal. Seguimos en lo mismo. Nexos con el coaching, que es mi profesión. Pero quiero traer a colación algo que me dijo un folclorista de la música vallenata en Colombia. Hacía más de 25 años que no lo veía, Jairo Díaz Granados, que es un amigo mutuo de mi invitado y mío. Mi invitado está ahí a la expectativa esperando. Y él me decía, ¿cómo hiciste tú para transformarte en lo que ahora eres? Pues fue un proceso de desarrollo personal al cual yo le apunto, le creo y que me permitió ser quien soy ahora. Pasé obviamente por una carrera larga en la que fui pastor, luego entré al coaching y ahorita sigo ejerciendo el coaching, pero hay un aspecto de mi vida que de pronto ustedes, los que me siguen, no conocían, que es la parte musical, que es mi pasión, es lo que arde dentro de mí. Yo tengo en mi mente una computadora que recuerda canciones que nadie recuerda. Me acuerdo de canciones que escuché desde que era muy niño, desde los 3 años de edad. No tengo una memoria muy buena para recordar lecciones, pero sí canciones. Y por esa misma razón, en atención a un proyecto que estoy llevando a cabo que se llama Plenitud. Plenitud es un proyecto de renovación mental del artista. Es un proyecto de rompimiento de paradigmas limitantes por las cosas que yo mismo viví. Es una construcción de nuevos modelos de negocios. Es una cooperación y desarrollo de marca e imagen personal del músico. Bueno, primeramente el vallenato, que es lo mío, y luego con los músicos de cualquier lado del mundo hispano. Para el efecto, hoy tengo una entrevista, yo le llamo entrevista intencional, no solo con un personaje, no solo con un ícono de la música vallenata, un personaje muy conocido, sino con un excelente amigo y compadre. Él se llama Beto Villa, quien conformara otrora hace tiempo el grupo de los Betos del Vallenato y que todavía se mantiene muy vigente. Beto, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenido a Plenitud. ¿Cómo estás? Excelente, mi hermano. Excelente y muy buenas para todos y toda esta gente que está escuchando. Tú dices, eh, yo puedo, yo puedo decirles que no te equivocas absolutamente en una comita de lo que dices, porque he sido tu amigo durante mucho tiempo, durante muchos años, eh, y conocí tu desarrollo en muchos años y he conocido todo el desarrollo y todos los pasos que ha dado para llegar en este momento a brindar lo que brindas. Esta es una pregunta inicial, así como una pregunta de cajón, como dicen. ¿A qué edad descubriste que eras bueno para el acordeón? Yo descubrí que era bueno para el acordeón ni siquiera cuando comencé a sonar, sino después de un tiempo, cuando comencé ya a amarla y que ya sabía tocarla. Pero la música sí vino dentro de hacía mucho rato porque yo cogí un acordeón, para terminarte eso, yo cogí un acordeón, tuve 17 años, Uh -huh. pero antes de esos 17 años, a los 11 años, a los 12, a los 12 tocaba dulzaina. Es más, la primera vez que agarré dulzaina, no tenía seguridad de que sabía sonarla. Y solamente lo sabía algunos familiares míos, un primo, que me entregaron una dulzaina porque se la llevaron de regalo a alguien en la sala. Yo debería tener algunos 12 años, tal vez, 12 años, sí. Entonces ese primo dice, yo voy a tocar eso, pero mi primo Albertico, que era como me decía en esa época, ese sí sabe. Y me entregaron la dulzaina y yo como no sabía que sabía sonarla, compadre, me di una terronera y dije, no, señor. Y salí corriendo y me escondí. Ellos quedaron en la reunión y dejaron la dulzaina mal puesta. Y yo empecé a revisar quién iba alrededor, que viera que yo le iba a coger. No había nadie y la cogí, ¡pam! Y me la metí al bolsillo y me fui para atrás de la casa. Y cuando llegué detrás de la casa, hice esto. Y me di cuenta, no me di cuenta de nada, si soné, oigan, arranqué con unos agudos y terminé con unos graves. Ajá. Inmediatamente, sin saber por qué, hice así. Lo contrario, puse los graves al lado izquierdo y puse los agudos de este lado. Ese fue el primer síntoma
de lo que es saber tocar algo, porque nunca una dulzaina hace lo contrario. Eso lo vine yo a dar cuenta posterior, ni siquiera en el momento, y comencé a sonar. Esa es una canción de Alejandro Durán, era de moda en ese momento. Y comencé, yo dije, bueno, ¿y cuándo aprendí yo a tocar dulzainas? No tenía ni idea. Y tampoco sabía que sabía. Haciendo todo ese recuento, después contaron, ¿no? Que yo había aprendido a dar dulzaina porque allá en la finca donde yo me manejaba, había un señor que aserraba madera con sierras manuales, que eran unos cerros largos. Uno se subía allá arriba en un árbol, en una troja, y el otro estaba abajo, y comenzaba, ra, ra, y el tipo llegaba y tenía una dulzaina y la ponía en una mochila en todo el pie del árbol donde estaban aserrando, un árbol frondoso. Mientras ellos estaban aserrando, yo, niño, de unos 5 o 6 años, no sé cuánto, llegaba y le sacaba la dulzaina tipo y comenzaba a hacer mi afán por papá. Así me dicen que yo aprendí a tocar. No tengo ni idea si es cierto, pero yo creo que sí. Ese tipo es alguien reconocido en nuestro Caribe, en nuestro folclore, porque acá en Barranquilla, en Colombia, en el Atlántico, pegó una canción hace mucho tiempo que se llama Que te come el tigre. Tú lo que quieres es que te come el tigre, que te come el tigre, tu sangre morena. Hice una pregunta muy de cajón, como dicen, porque quería llevarte a la siguiente pregunta. Quería llevarte a la siguiente pregunta, bien apasionante la historia. Yo no la conocía, a pesar de que conozco a Beto Villa hace mucho tiempo, ni siquiera lo vi nunca tocando dulzaina, nunca lo vi tocando eso, siempre fue el acordeón. Y es una habilidad que practica desde niño. Pero hay algo que yo noté como músico del medio vallenato, que para nosotros en nuestro ambiente es muy natural que alguien toque un instrumento musical espontáneamente. Yo, con los 14 años que llevo viviendo fuera de Colombia, luego de 7 años de no ir a Colombia, regresé y apenas bajé del avión, comencé a escuchar música en todos lados. El taxi donde te subes, el almacén donde llegas, el que te vende las frutas, cuando vende las frutas canta. A mí no se me olvida una canción que yo escuché cuando tenía 3, 4 años, una canción de un vendedor de dulces. Digo una canción porque como él voceaba la venta de dulces, era arepita, que merengue, chiricana y dulce. Una canción. Y para nosotros es muy natural. Entonces, eso me lleva a una palabra, potencial. Potencial. ¿Cómo empezaste a explotar ese potencial? Luego tocaste la dulzaina y ya te enteraste de que el acordeón era el instrumento que luego tomarías como un profesional. ¿Cómo hiciste esa transición? Que antes de sonar esa dulzaina, antes de sonarla, yo recuerdo que yo en la finca hacía mis acordeones de cartón. Wow. Y le hacía el fuelle, cogía una cartulina, le hacía el fuelle, todo el arrugadito, ¿verdad? Y hacía de este lado, del lado de los lados, le pintaba los bajitos y de este lado hacía el diapasón. ¿Ves? Y entonces cogía y metía mano por acá y hacía así, y hacía la mímica cuando escuchaba una canción y la cantaba. Me acuerdo que el acordeonero que me encanta se llama Alejandro Durán. Y en esa época existía la competencia comercial entre Alejandro Durán, Luis Enrique Martínez, Julio de la Osa, Andrés. Bueno, pero lo que yo escuchaba era Alejandro Durán, Luis Enrique Martínez. Luis Enrique Martínez era mucho, pero mucho más músico hablando que Alejo. Pero Alejo tenía esa gracia de Dios de llegarle a la gente con una facilidad. Y todo lo que el man sonaba, a mí me llega, así como a mí, a mucha gente. Eso me quedó marcado en mi carrera profesional. ¿Sí? Porque cuando aprendí a tocar acordeón, yo recuerdo esa época y lo aplicaba en mi parte profesional. Tanto que yo, o todavía lo digo en mis entrevistas, lo digo ahora en el tour que tuve con Silvestre,
me preguntaban algo y yo decía, mira, es que no se trata de tocar bastante, no, se trata de tocar bonito. Ahí comencé yo a decir el potencial que tenía yo musicalmente hablando, de dentro de la parte musical, y que lo transferí a mi acordeón para poder así entregar lo que realmente quería entregar. Bien, una pregunta con respecto a esto. Cada pregunta mía es bien intencional. Este, eh, ¿Cómo manejaste o cómo ves el paralelo o estos dos aspectos que te voy a mostrar? Potencial, carácter. ¿Cómo manejaste eso cuando ya comenzaste a ser Beto Villa reconocido? ¿Cómo comenzaste a manejarlo? ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué sucedió dentro de ti? ¿Qué sucedía a tu alrededor? Mira, con ese potencial que yo tenía musical, fui adquiriendo algo que se llama fama. Fui adquiriendo algo que se llama dinero. ¿Ves? Y fui adquiriendo algo que se llama poder. Que entre la fama y el dinero te dan a ti el poder, porque cuando tú tienes una fama, vas a tener unos seguidores y personas que te admiran mucho y que hacen lo que tú le pidas que hagan, favores, detalles, y que te siguen con los ojos cerrados. ¿Ves? Entonces, eso es muy difícil cuando uno no tiene un carácter definido para manejar esa cosa. Yo, por lo menos, tuve muchos tropezones precisamente por esa parte, porque pude ser influenciado por fama, por el poder, por el dinero, y vinieron unos tropiezos que me dieron duro, mi hermano, me dieron duro y tuve que rectificar más adelante después de muchos tropezones y después de muchas cosas que caí en el suelo. Entonces, eso lo recuerdo yo y lo recuerdo no con dolor de que me haya sucedido, no, lo recuerdo con enseñanza que Dios permitió que yo mirara, porque a la larga hoy me siento feliz y contento de haber sabido a tiempo que todo eso que yo había vivido no era lo que tenía que vivir, tenía que hacer una rectificación para poder tener a cabalidad y disfrutar de ese don que Dios me dio, la música, de la cual yo vivo feliz haciéndola, y no solamente que yo viva feliz haciéndola, sino que sé que con eso que yo muchas personas son felices, que es una de las cosas importantes. Bueno, Beto, hay algo que yo le llamo el punto de quiebre. Yo uso el título de una película muy buena que me impactó hace mucho tiempo para describir o para ilustrar el que hay un momento en que nosotros despertamos a nuestra realidad y comenzamos a ser nosotros mismos y buscar nuestra mejor versión. Eso no sucede con todo el mundo, obviamente. Muchos ni siquiera alcanzan cuando ya se han ido de esta vida. ¿Cuál fue tu punto de quiebre? Ese que definitivamente te marcó y dijo, yo tengo que hacerlo con mi vida porque lo que estoy viviendo no es lo que yo necesito ser. Y te voy a contar cuál fue mi punto de quiebre y cuál fue el momento más difícil. Porque fíjate que detrás de todo eso que te hablo, de fama, del poder, del dinero, vinieron muchos inconvenientes en mi vida, que llegó el momento en que no sabía ni qué era lo que quería, porque todo lo que yo quería lo tenía, todo lo que yo quería lo tenía. Entonces no se trata de yo querer tener esto. No, no, porque cuando no podía tener lo que quería, sufría. ¿Ves? Claro. Y llegó el momento en que hubo algo, porque profesionalmente iba creciendo profesionalmente, pero yo me había olvidado de crecer en las otras áreas que eran tan importantes. Económicamente había crecido, socialmente había crecido, profesionalmente había crecido, pero espiritualmente creo que ni siquiera había nacido. Era un bebé, era algo que apenas, si me estaban criando, era como un chupito, ni siquiera tenía un tetero que me alimentara. Entonces, como tenía pero gran potencial en las otras tres cosas que te hablé, menos en ese punto, me llegó una situación difícil, hermano. Recuerdo que había crecido tanto profesionalmente que me había conseguido un manager en los Estados Unidos, en Miami específicamente, y me dijo, yo necesito que tú me hagas una producción así, así, así. Aquí tienes el repertorio. Y me entregó
para que yo le hiciera un disco vallenato con canciones de Paulina Rubio, de Franco De Vita, de Celia Cruz. Había un venezolano, Sergio Pérez, que tenía unos éxitos de salsa. Había un español que se llamaba René. Te estoy hablando desde el año 2001, hace 20 años. Hermano, y yo cogí ese repertorio, me vine a mi estudio, tenía un estudio de grabación, he hecho esa producción y fue algo, pero algo espectacular. Me conseguí un equipo de trabajo donde le entregaba un sector a cada uno de ese equipo de trabajo, decía, hazme esto, y después yo llegaba y armaba, era la producción. Hizo una producción extraordinaria. El tipo la vendió para Universal. Y cuando yo me fui me dijo, tú te tienes que venir a vivir a Miami si quieres surgir, porque tú te tienes que rozar con la gente de alto calibre, de alto estrato, de estrato alto, para que puedas calar donde tú quieres calar. Sí. Y yo recuerdo que vendí algunas cosas, me embolsillé $200,000 y me fui a vivir a Miami, compadre. Agarré los $200,000 viviendo al lado de Gloria Estefan, vivía en South Beach y compraba el pan donde lo compraba Estefan, iba a comer al restaurante de Pauli Rubio, me encontraba con mucha gente en la playa, al lado de mi manager, Bertín Osborne visitaba a mi manager, en fin, estaba rozándome con toda la pulpa artística del Caribe, te podría decir. Sí. Y allí hice mi disco, todo lo que... Y el día en que fui a entregar esa producción a Universal, y que me esperaba un cheque de $200,000 de anticipo, y me esperaba la publicación de todo Sudamérica y de gran parte, que esa era parte de lo que te digo yo, de mi crecimiento profesional. Hermano, faltando 2 horas, a las 9 de la mañana, me dio algo aquí en la cabeza, en el baño. La cita era a las 11. Tanto fue así que yo sentía que antes me daban unos mareitos, pero eso me pasaba. En ese momento no se pasaba, sino que se fue pronunciando tanto que no pude venir a manejar y le tuve que decir a mi compañera que me llevara hasta la casa del manager. Me llevó a la casa del manager y estando en la casa del manager me dio otro trancazo y ¡pac! En ese momento perdí el brazo derecho. No tenía la misma y la pierna comencé a arrastrarla. Allí estaba esperando que el manager terminara de arreglar para ir a la vueltica donde quedaba la oficina de Universal a firmar el contrato y abrir el cheque. Ya teníamos todo listo. Y hermano, de allí de esa casa no salí para Universal, sino salí para el Mont Sinai, para urgencias. Me llevó a urgencias. Llegando al Mont Sinai, a urgencias, me dio otro trancazo. ¡Pah! Y cuando me dio el otro trancazo, perdí el habla. Empecé a llorar. Wow. En ese momento corrieron, me subieron a camilla para cuidado intensivo. No perdieron segundos, pero yo recuerdo que en el momento en que yo perdí el habla, ya me asusté y sabía lo que me estaba dando. Ya yo sabía que era algo que tenía que ver con trombosis, con trombo. Y empecé a orar, que nunca lo hacía. Y empecé a decirle, ay Señor, por favor, no me lleves todavía. Permíteme un ratico más mientras yo organizo unas cosas y después me lleva. Yo pensaba en mis hijos, mi hijo me tenía 1 añito. Y entonces yo pensaba en un muchachito solo en Miami con su mamá. Y la otra tenía 3 añitos. Y si yo me iba, ellos iban a quedar su mamá desamparados allá. No, para mí era un lío. Y le pedí al Señor, le dije, Señor, ay, no me lleves todavía. Hermano, vea, no me recuerdo de más nada, ¿vio? No me acuerdo de más nada, sino que recordé al día siguiente cuando dice el neurólogo que me vio y un hermano mío que estaba en Bogotá se trasladó allá al día siguiente y lo vi
y lo saludé y ya conocí a todo el mundo y empecé a hablar nuevamente. Y dice el neurólogo, usted es un milagro de Dios, porque a mí el reporte clínico me decía que yo iba a encontrar un vegetal por todo lo que había vivido. Cuando el hombre dice eso, bueno, me quedó, hermano. Allí duré un mes en el Mont Sinai y cuando salí, todos los días vivía una tristeza tremenda, porque después de estar en lo alto de mi carrera profesional, en ese momento no podía ni siquiera caminar. Estaba tirado en una cama, no podía mover el brazo derecho ni la pierna derecha, no podía moverme. No, eso fue, ahí es donde digo yo que comenzó el quiebre, hermano. Ahí, de ahí en adelante comenzó una situación bien difícil para mí, pero bien difícil porque salí de una realidad y me metí en totalmente opuesto. Claro. Y perdí algo tan importante que se llama salud, que es lo que yo hoy más defiendo, la salud física, que he podido entender que salud física depende de nuestra salud espiritual y más adelante te diré. De acuerdo. Ese momento, viejo Edgar, me dio tantas enseñanzas. ¿Por qué? ¿Por qué me dio tantas enseñanzas? Porque comencé a vivir una vida dependiendo de 4 o 5 medicamentos que me habían medicado y me habían dicho, tienes que manejarlo así, tienes que manejarlo así. Eran 3 dosis diarias en la mañana, mediodía en la noche. Duré, mi hermano, vea, duré 5 años tirado en una cama con esos medicamentos. ¿Oíste? 5 años. Y yo recuerdo, después de esos 5 años, mi hermano, viendo lo que tú menos te imaginas porque era algo desastroso internamente. Visité al médico, amigo personal, y le dije, Jorge, hermano, cuando yo vine, usted me dijo que mi tratamiento era de 3 a 5 años. 8.502 cápsulas, estas me las he tomado y prácticamente que lo mismo. Yo no sé qué hacer. Y me dije, pero espérate, que es que yo nunca te dije que el medicamento era para curarte. El medicamento era para aliviarte los malestares que tenía. Cuando el tipo me dice eso, mi hermano, se me vino a mí el cielo en ensayo de no. Y me fui para mi casa, me encerré en un baño y tuve la misma acción que tuve cuando me dio la trombosis. Empecé a orar, pero en esta vez ni siquiera oraba, esta vez clamaba. Mira, precisamente después de clamar, tomé una acción y esa acción fue la que me llevó a todo lo que tú me estás preguntando. Y es esta. Empecé a recordar cosas que me habían sucedido después de una oración, después de haberle pedido a Dios esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y siempre que yo pedía tenía respuesta. Ahí, cuando empecé a clamar, salí del baño y le dije a mis hijos y le dije, y fui donde el médico y le dije, yo no quiero más medicamentos. Ya yo no voy a tomar más medicamentos. Esa dosis que me quitó el médico, la cambié por una dosis de oración. Porque sabía que cuando yo oraba, Dios me daba respuesta. Entonces, cuando me venía la irritabilidad, cuando me venía el ardor a la cara de Señor, me arde la cara, Señor. Ay, Señor, por favor. Siempre tenía la respuesta. Se me iba el ardor de la cara. Se me iba y entraba a tener un momento tranquilo y pasivo. Así llegó el momento en que acabé con todas las dosis de medicamentos. Así me acostumbré, hermano, que cada vez que tenía un proceso por delante, era orando y decía, Señor, yo voy a dar este paso. Ayúdame a que se dé como tú quieras que se dé. Solamente te pido que me indiques cuál es el paso. Bueno, Beto, hay algo interesante en tu historia. Entiende uno la situación difícil que viviste. Yo sé que fueron muchos años de dificultad en todos los sentidos, pero luego volviste
volviste no solamente con la vigencia que tuviste siempre, porque yo reconozco y sé que todos los que conocen a Beto, que es un emprendedor, siempre tiene ideas y siempre está reinventándose, siempre está haciendo algo nuevo, sino que además de eso, una nueva persona. Hablamos del carácter inicialmente, hablamos del potencial y el carácter. Entonces, ¿cómo pudiste equiparar esas dos cosas luego? ¿Qué conclusiones sacaste? ¿Y qué podrías decirle a a las personas que nos escuchan, sobre todo a nuestros colegas? Nosotros tenemos que crecer primeramente espiritualmente. Nosotros tenemos que tener un desarrollo personal como gente, crear a nuestro alrededor, dentro de nuestro carácter, esos detalles tan insignificantes para la gente, pero tan significativos para nuestro interior, como ser un hombre recto, correcto, un hombre que camine por el hilo que Dios nos dice, este es el camino. Y no estoy hablando de religiones, estoy hablando del comportamiento normal de una persona. Si tú empiezas respetando las leyes del hombre, ¿verdad? Las leyes del hombre a respetar todo. Tú te acostumbras a respetar todas las cosas y empiezas a respetar las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios. Entonces, lo más importante en la vida, hermano, es tener un desarrollo personal óptimo y correcto. Y para poder tener un desarrollo personal óptimo y correcto, tienes que conocer muchas cositas. Conocer por lo menos los principios de creación. Claro. ¿Verdad? Y claro. Entender que todo lo que tú tienes son herramientas que Dios te da para que tú seas un hombre feliz con lo que Él te entrega y no querer más de lo que Él te da. ¿Qué te dio? Talento, te dio vida, te dio todo lo que tú tienes alrededor, te dio una familia. Empieza a amar a tu familia, empieza a amar a tus amigos, empieza a amar a tu talento, empieza a querer y admirar a todas las personas que te ponen alrededor. Que esos sentimientos y esas cosas que a ti te nacen son las cosas primordiales de la vida. Hoy soy feliz, sueno mi acordeón, no pendiente de que me van a pagar un peso, sino pendiente de que yo me alegro con eso y me alegra más saber que lo que yo hago alegra a 17,000 personas más, a 2 personas, o sea, sí. Cosas que no tienen precio. Sí. Ese es el consejo que yo puedo darle a las personas que están comenzando. Primero, desarróllate personalmente, crece espiritualmente y la parte profesional, hazla crecer, pero que sea algo que es adicional a tu crecimiento personal. Sí. Beto, tú hablaste de algo que yo tomé nota aquí en mi cuaderno de notas cuando estábamos en la conversación previa a esta entrevista. Tú dijiste bajar el volumen, para hacer un término que usamos en música, bajar el volumen. ¿Qué significa eso de bajar el volumen? El volumen de nosotros se sube cuando empezamos a tener fama, como te lo decía ahorita, dinero, poder, toda esa cosa, porque pensamos que todo lo podemos. Sí. Más fuerte, queremos hablar más que todo el mundo y queremos estar en todas partes, ¿ven? Porque creemos que somos el epicentro, ni siquiera de la reunión, sino de la vida, que todo el mundo está pensando en que tú eres esto y esto. Ahí llega el momento, hermanito, en que se sube algo que debemos matar de raíz, se llama ego, que es la capa más peligrosa que puede recibir el hombre. Claro. El ego. Cuando el ego te llega a ti, te mató. Claro. Quítate esa capa porque si no vas a sufrir mucho el día en que no tengas, el día en que no seas, o el día en que lo que tú haces no sea novedad. Tenemos que recordar que todas las cosas que nosotros hacemos llegan en su momento, hablando de nuestro trabajo profesional. Claro. Y ya no va a ser tu música tan novedosa como al comienzo, porque todo es una evolución en la vida, todo va pasando y van llegando otros y van ocupando, las generaciones van cambiando y así sucesivamente. Y si tú no te quitas de encima el ego, piensas que toda la vida eres alguien importante en un mercado. Disfruta el momento que Dios te da y bájale el volumen a la vida. La palabra te dice, no hay que por qué tener afán. Cuando yo te hablo de volumen, te hablo al afán. Beto, de verdad agradezco este tiempo. Yo sé que
Yo sé que todos aquellos que escuchen y vean este video, no solo músicos, sino cualquier persona del común, tomará de esta experiencia y pondrá manos a la obra. Cuando hablamos, cuando hemos compartido acerca de desarrollo personal, Beto habló del término, también lo induje. El desarrollo personal tiene que ver con el crecimiento interior de la persona, algo que es nuevo ahorita y que no implica religiosidad ni mucho menos, algo que es un término nuevo, pero que se viene haciendo hace mucho tiempo. Ahora existen los coaches, de hecho yo soy uno de ellos, y uno de los propósitos de estas entrevistas es que rompamos paradigmas limitantes. Yo que estoy fuera de mi país y que vivo por más de 14 años en Canadá, sé que nuestros artistas vallenatos, nuestra gente, tiene un potencial increíble. Veo desde lejos un semillero de músicos que vienen saliendo, pero lo más importante es lo que resalta Beto, el crecimiento interior, porque eso va a llevarnos a romper paradigmas, a conquistar mercados, a crear negocios, a firmar marcas que van a hacer que realmente tengamos esa sonrisa Pexoden que dice Beto, porque viviremos en plenitud. Beto, muchas gracias por este tiempo, de verdad. Y te deseo lo mejor de lo mejor en los proyectos que están por venir, porque sé que hay muchos proyectos que estás construyendo ahorita, de los cuales sabremos dentro de poco. Claro que sí, mi hermano. Muchas gracias y seguro que los voy a tener al tanto a todos, y empezando por ti, de las cosas que voy a hacer, sobre todo que me dices, ¿cómo se mantiene la vigencia en ti? La vigencia se mantiene, compadre, estando simplemente contento, porque cuando tú estás contento, produces todos los días ideas, tú tienes a Dios de tu parte, que ese es el que te va diciendo aquí al oído, oye, ya yo no digo, como te decía antes, oye, tengo esta idea, oye, voy a hacer esta, no, ya yo no digo eso, yo digo, Dios me reveló esto, Él me mandó este mensaje que antes decía, a mí se me ocurrió. No, mentira, a nosotros no se nos ocurre nada. Dios nos ayuda en todos los detalles y nos dice al oído, este es el paso a seguir, este es el paso a seguir. Y hay que ser obediente. Gracias, Beto. Gracias y bueno, seguimos en contacto. Gracias por existir de verdad, mi querido amigo.